Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Hoy en Los de la Unión vamos a continuar conversando sobre el concurso Caracol de la UNIAD 2025. En la edición 46 del Premio Caracol de la UNIAD se estarán otorgando un gran premio de ficción y un gran premio de no ficción, además de diversos premios a especialidades televisivas como dirección, fotografía, guión y banda sonora. Una de las realizadoras más premiadas en los concursos Caracol ha sido Magda González Grau. En esta emisión estaremos recordando momentos de su visita a nuestro espacio hace ya algún tiempo. Magda, hay quien afirma que si tratáramos de personalizar a La Habana, ella tendría rostro de mujer. Por el contrario, otros afirman que es rostros de hombres. Si está de acuerdo con la afirmación, dígame entonces cuáles cree Magda que son los rostros más femeninos y en contraste los más masculinos de La Habana. No me gustaría caer en esa cosa del estereotipo de lo masculino y lo femenino de La Habana. Porque, por ejemplo, un lugar como el Puerto, que la gente puede asociarlo a lo masculino, porque están ahí los estibadores, es un trabajo fuerte. Un realizador como Tomás Gutiérrez Alea, hasta cierto punto, hizo que su protagonista trabajara en el Puerto, que fuera una mujer absolutamente femenina y de carácter. Entonces yo siento que lo masculino, lo femenino, yo creo que La Habana es una mezcla de todo, y en cualquier lugar puedes encontrar cosas femeninas y cosas masculinas. Es decir, siempre pensando en el concepto de que lo femenino es quizás lo débil, lo frágil, y no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces es una mezcla de todo. Yo no buscaría ni lo femenino ni lo masculino en La Habana. Magda, por datos que hemos anotado, sabemos que en el municipio de La Habana Vieja transcurrieron los primeros años de su vida. Sin embargo, se ha movido por diferentes entornos habaneros. ¿Cuáles son esos espacios de La Habana con los que siente mayor cercanía? Yo nací efectivamente en Genio 110, donde hoy está el Hotel Packard. Un edificio del que guardo excelentes recuerdos, pero que bueno, ya no existe. Después ya me moví a las afueras, a Alta Habana. Mis padres construyeron una casa. Y siempre yo digo que soy de áreas verdes, porque me costaba mucho trabajo para el estudiar y el mismo trabajo desplazarme hacia el centro. Pero a mí me gustan todos los lugares de La Habana. Disfruto la particularidad que hay en cada uno. En Miramar me encanta la Quinta Avenida. Por ejemplo, La Víbora y Santo Suárez, que por ejemplo el 10 de octubre no es una calle que me gusta, pero Maya Rodríguez o la misma Santa Catalina me encantan. Yo creo que todos los lugares de La Habana tienen su encanto y tienen su peculiaridad, y lo que hay es que saber buscarla y disfrutarla. Pero yo recuerdo la primera vez que yo descubrí lo bella que era La Habana. Yo estaba viviendo en Colombia, trabajando, y llegó un colombiano que trabajaba conmigo y dice: la riqueza arquitectónica de La Habana. Y yo siempre pensaba en el casco histórico. Y, el casco histórico. No, de toda La Habana. Y es que La Habana tiene una particularidad. Se demolió poco para construir en la época de los grandes rascacielos. Entonces, efectivamente, La Habana tiene todos los estilos arquitectónicos. Uno ahora que todo se está reparando gracias a los cambios en la economía, a veces ha pasado por una esquina muchas veces y no te has dado cuenta que hay un palacete extraordinario que ahora cuando se restaura, se pinta, lo puedes disfrutar en toda su belleza. Es una ciudad extremadamente bella, rica y diversa. Magda, de las historias que usted ha trabajado como realizadora, ¿cuáles consideran que han sido las más habaneras? Yo creo que todas son un poquito habaneras porque, lógicamente, uno siempre realiza y habla de lo que más sabe, y yo de lo que más sé es de La Habana. Pero sí hay algunas historias muy específicas, como por ejemplo
la versión que yo hice del cuento de Marilena Ayana, Añejo 5 siglos, que tiene como protagonista la Giraldilla. Y entonces, mira, eso por supuesto, porque además todo en el cuento está, pero yo lo trabajé, todo ese recorrido que hacen estas mujeres, contándose sus cuitas amorosas, es en varios lugares de La Habana y los escogimos muy bien para que se presentara una Habana bella, una Habana, la típica Habana. Y el personaje que hace Luisa María, que es Chabela, es un personaje típico habanero, de un solar habanero, camina como podrían caminar cualquiera por el Prado. Entonces yo creo que ese tiene un sello muy de La Habana. Pero por ejemplo hay otro cuento que yo hice, que era una versión de Bradbury, Sol y Sombra, que estaba situado en la literatura en un pueblo de México. Y yo lo traje y dije, esto tiene que ser en La Habana Vieja, porque es un hombre que defiende que no le retraten una grieta que hay en su casa. Y se opone a que cojan la grieta como un escenario para una pasarela de moda. Y lo defiende desde su sentido de pertenencia con su grieta, con su edificio, con su barrio. Y también fue un homenaje a La Habana, porque ese sentido de pertenencia con los barrios, con las casas, con a veces las casas que no están en las mejores condiciones, pero de todas maneras es ahí donde se ha vivido una vida, donde que las paredes guardan secretos, guardan pedazos de la vida de uno. Yo creo que Sol y Sombra también fue un homenaje a La Habana. Y así, en realidad todos mis historias tienen que ver con la ciudad. Aunque a veces hay dos toques para Roberto, que me fui a Cayo Hueso. Y Cayo Hueso es un lugar que es bastante complejo y lo hice en un solar de Cayo Hueso y me encantó estar ahí. Incluso tengo una anécdota muy interesante con la población de Cayo Hueso. Yo había cuadrado con una escuela, yo quería sacar la fragua martiana, que está ahí mismo en Cayo Hueso. Y había cuadrado con una escuela que unos alumnos entraran con unas flores a Martí, pero había una inspección en ese día del Ministerio de Educación y la maestra me dijo, no, imposible. Bueno, yo decía, ¿ahora qué hago? Y fui al lugar donde estaba grabando y les dije a los padres, háganme favor, vayan a buscar a sus hijos, los traen, vamos a comprar nosotros flores, y con los hijos de los vecinos que entendieron perfectamente lo que yo quería, porque yo quería sacar una parte bella de Cayo Hueso, que es esos niños que entran todos los días a la fragua martiana a rendirle tributo al apóstol. Y todos los vecinos fueron, sacaron a los hijos de la escuela, los trajeron, los maquillamos, los peinamos, porque a esa hora, que eran casi las 4 de la tarde, te imaginas cómo se ponen los niños, los uniformes ya son, no se parecen en nada como salieron a las 8 de la mañana. Y realmente filmé la escena y así termina el cuento de Dos toques para Roberto. También, fíjate, una zona compleja, pero tuve la solidaridad de todos esos vecinos, de verdad. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo, esa negra Santa Cámara que me vuelve loco, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, pero nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Mandinga, mandinga, mandinga. Magda, usted combina la labor como realizadora con la docencia y es dramatúrgicamente coherente que haya sido una alumna aplicada. En realidad, la dramaturgia ahí falla un poco, porque yo fui una alumna aplicada,
pero recuerdo que cuando entré en el pre, y fue un momento importante, como dicen los muchachos, me regué. Tenía de novio al muchacho más lindo del pre, y ese muchacho era un barco. Entonces me arrastraba, yo me escapaba del pre, me iba para Copelia, bueno, en fin. Hasta que un momento yo misma dije, ¿pero qué estoy haciendo? Yo quería la carrera de letras, filología, y esa carrera era muy difícil de coger. Tenía 15 plazas en todo el país, y dije, no voy a coger la carrera si no tengo buenas notas. Y yo misma, incluso repetí ese año, porque ese año era fatal, y dije, era el primer año, yo dije, si tengo un mal año primero, el segundo y el tercero va a ser terrible, porque esa es la base del preuniversitario. Repetí ese año y efectivamente llegué al final del pre con nada más que me restaban los puntos de una repetición, pero pude coger la carrera y siempre lo recuerdo como una lección. Y además se la doy a los muchachos, porque puede pasar eso en un momento de la vida, pero uno tiene que saber qué es lo que quiere, cuál es su objetivo y ser coherente con eso. Y entonces, bueno, ya después fui otra persona. Era una alumna aplicada, pero con conocimiento, no porque me habían dicho que tenía que ser aplicada, sino porque yo sabía que tenía que ser aplicada. Partió de una decisión personal. Exactamente. Pero hábleme de ese entorno, de los lugares que quizás no existan, se hayan transformado, que marcaron esta etapa de la adolescencia, de la juventud de Magda. Mira, yo vivía, como te decía, en Alta Habana, entonces venir para el Vedado, era el pre-Vedado, era como descubrir la ciudad, era más libertad, y entonces yo lo recuerdo muy bien porque nos sentábamos en los parques, en ese parque Mariana Grajal era una maravilla, la misma Copelia era una atracción, y sí, ahí, y también, por ejemplo, los teatros, empecé a visitar los teatros, el Teatro García Lorca, me encanta el ballet. Realmente, ya te digo, yo no hay quizás ningún rincón de La Habana que no me conozca, porque en todos encuentro un recuerdo y todos tienen encanto. Los tales relatos maravillosos. Ni la mala fortuna de Ponce, ni los quebrantos de Narváez hicieron recapacitar a Hernando. Pero fue don Álvar Núñez quien trastornara el seso. El misterio de Cabeza de Vaca en torno a lo visto a la Florida decidió su suerte. Cabeza de Vaca. Tremendo sucio que se echaron. Ese debe estar tirado por la planta por tráfico ilegal de carne. Persiguiendo sus relatos, es que don Hernando se va a la Florida. Su presencia en Cuba no ha sido más que mero pretexto para la gran empresa. Él marchará. Y yo he de quedar en pavorosa soledad. Tú verás que esto te levanta. Para una realizadora, Magda, es esencial el intercambio que tiene con diversos estratos sociales. ¿Qué tan importante ha sido para la obra de Magda acercarse a esos orígenes? Es que un realizador tiene que hablar con responsabilidad del tema que vaya a tocar. Y en mi obra ha habido algunos temas de marginalidad, de quizás son diferentes estratos sociales, y no se puede hacer desde el desconocimiento y desde una visión que puede resultar frívola. Nosotros somos responsables de la imagen que ponemos en pantalla, de las conductas que ponemos en pantalla. Y son conductas humanas y no pueden ser de una sola pieza. Eso tiene su complejidad y hay que estudiarlo. Entonces, eso tiene que ver con los ambientes. Es decir, no se comporta igual una persona que se crió en Miramar que la que se crió en San Francisco de Paula, ni
ni en la Lawton o la Timba. Es decir, realmente hay comportamientos diferentes a partir de los lugares donde tú te creas y donde tú te crías y donde te desenvuelves. Y eso hay que investigarlo, porque los actores que se mueven tienen que moverse y además que la gente que vive en esos lugares se los crea y los vea como una representación real de lo que ellos son. Entonces eso siempre me ha interesado porque además es parte del trabajo responsable que tiene un director, sobre todo de ficción. Magda, entre sus compañeros y los artistas del gremio, usted es un referente de activismo cultural y también de compromiso social. ¿Cómo puede llevar a la par estas dos tareas tan difíciles y que llevan tanto tiempo? Mira, yo no te puedo decir una receta. Es verdad que yo a veces cuando veo mi agenda de la semana es terrible porque tengo muchas cosas, pero eso me gusta, porque puedes incidir en diferentes ámbitos y desde diferentes ámbitos. Todo lo que yo hago en una esfera me sirve para mi trabajo, por ejemplo, como directora de ficción. El intercambio que tengo con mis alumnos que entran en primer año y que vienen con ideas, me sirven para mi trabajo. Es decir, todo es una sola cosa. Y sí es cierto, a mí me interesa mucho mi país, la sociedad en que vivimos, me interesa mucho el futuro para los jóvenes, por eso estoy haciendo programas como Una calle, 1000 caminos, por ejemplo, con temas que trato de que sean los temas que realmente los jóvenes necesitan pensar en eso, reflexionar sobre eso. Y es verdad, no hay otra manera que involucrarse. A mí no hay una tarea que me digan, bueno, entonces mira, haz esto. Ahora mismo estoy dando un taller de apreciación audiovisual en La Timba, porque fui allí a grabar y me di cuenta que había un centro cultural donde no estaba el audiovisual, estaba teatro, música, danza, de todo, pero el audiovisual no estaba. Y le dije, ¿por qué no tienen algo de audiovisual? No, porque no tenemos a la persona. Bueno, pues lo estoy haciendo y es cultura comunitaria, porque no me pagan un centavo por eso. Y estoy muy contenta porque les pongo una película y les dije, ¿qué esperan ustedes de este taller? Queremos saber cuándo una película es buena y cuándo es mala. Y eso me parece excelente, porque hoy mismo la batalla cultural se gana en el audiovisual, porque la gente ve mucho audiovisual, el que le llega por la memoria, por el paquete, por todas partes. Y yo pienso que hay que educar al espectador, que el espectador sea capaz de discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que detrás de esas lentejuelas y esos brillos te están queriendo decir. Y entonces, mira, me metí en eso. Mi esposo me dice, pero con todas las cosas que tú tienes, además, pero me da placer. Y si puedo, tener contacto con la gente, con los jóvenes y los no jóvenes, pero con miradas diferentes sobre nuestra sociedad, bienvenido sea. Siempre eso me aporta y me hace mucho mejor directora y ser humano, de verdad. Esta pared es mía. Claro. La pared es suya. Todo está bien. Y usted nos las va a prestar para hacer una foto. Todo no está bien. Esta es mi casa. No, si nadie se lo discute. Además, su casa es preciosa. Precisamente por eso es que queremos que salga en nuestra campaña, ¿verdad? Oh, qué afortunado soy. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Enloquecer con la noticia? ¿Bailar como un santo epiléptico? Está bien. MN o CUC, dígame cuánto. Ni MN ni CUC. El dinero me lo gano trabajando. Ay, ahora sí se está mal. Váyase, por favor. Tomasito y Ricardito, arriba. No, pero papi. Arriba. ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Qué somos? ¿Maniquíes? Magda, quienes seguimos sus obras casi siempre la vinculamos con las historias dramáticas. Sin embargo, Magda tiene una fuerte presencia en diversos proyectos, ha sido además jurado del Aquelarre y todo esto tiene que ver con el humor. A mí me encanta reírme y me encanta el humor.
y me parece que es súper necesario. Y no solo la risa banal, sino ese lema que tiene la neurona intranquila, que es la letra con risa entra, yo lo creo absolutamente. Por eso a veces también he trabajado un poquito la comedia, no la comedia de carcajearse, pero sí esa comedia fina que es la vida. Uno dice que los cubanos nos reímos de nuestras desgracias. Bueno, en este caso estamos hablando de La Habana, los habaneros nos reímos de nuestras desgracias. Y eso es un buen ejercicio. Es decir, la risa es saludable, es salud. Y, por ejemplo, ahora mismo la obra que acabo de hacer es una comedia igual fina, es un tema terrible porque es una infidelidad, pero me encanta esa ironía fina, la disfruto mucho y todo lo que pueda hacer para que haya más humor en la televisión, humor del bueno, humor del sano, ese que hace reír sin que tenga que ver con la burla o con el escarnio. Yo estoy ahí en primera fila, porque de verdad es algo que necesitamos muchísimo, los seres humanos, no los habaneros, los cubanos, los seres humanos en general. Me faltaba amor. Ni un hombre santo, ninguno. Con el tiempo se ha perdido la magia y un montón de cosas más. Que esto es una edad muy cabrona. Que si uno no se pone para las cosas, empieza a desconfiar de todos. Hasta de ti misma si te miras en el espejo. Todavía no es el derrumbe total. No, pero no hay por qué resignarse, que el amor es como una matica que hay que regar y volverla a regar. Que es mejor que se ahogue y no que se machine. ¿Qué imagen, qué sonido o qué historia pueden ser motivo de inspiración o provocarla para un próximo trabajo? Me duele muchísimo cuando veo a alguien terminando de tomarse un refresco y tirando la lata al piso, teniendo a un basurero a una distancia. Soy de las que arrugo un papel y lo meto en la cartera, pero soy incapaz de tirarlo en el piso. Pero entonces me encuentro una esquina llena de basura. Si nosotros todos fuéramos más conscientes de que ese es el lugar donde vivimos, por donde caminamos, por donde caminan nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, quizás cuidaríamos un poquitico más La Habana. Tú ves una pared pintada y de pronto ves a los 2 días marcas de pie. ¿Por qué? ¿Por qué si es absurdo que hagamos eso? Sobre todo con el trabajo que cuesta restaurar, pintar, limpiar. Entonces, esa es una preocupación que tengo que tiene que ver con el comportamiento de los seres que vivimos en esta ciudad. De buena educación, de decir las gracias, de pedir permiso, tiene que ver con eso. Yo creo que casi todos mis trabajos, por ejemplo, en este taller que hablé de la timba, el otro día había un niño completamente hablando todo el tiempo durante la proyección de la película. Hablamos de la película, de la fotografía, no sé qué digo, pero yo no me quiero ir sin hablar del comportamiento en los lugares públicos. A ver, ¿quién era quien estaba hablando aquí? Y los niños me miraron así, los dos. Digo, bueno, ¿por qué? A lo mejor en su casa usted lo puede hacer, pero está en un lugar público, ¿por qué usted tiene que estar molestando al de al lado que está queriendo concentrarse en la película? Y es un tema de educación. Y eso sí me preocupa mucho porque eso no se obtiene en un día. Eso tiene que ser una labor constante, sistemática, de concientización de cómo debemos comportarnos los ciudadanos y tener esa conciencia cívica, civis es de ciudad, en los espacios públicos. Eso quizás sería una de mis mayores preocupaciones y casi todas mis historias apuntan, y mi vida misma apunta hacia eso. Magda, si le pidiéramos una canción que es regalarle a La Habana, con la cual concluir este programa, ¿cuál escogería? No, esa que fue tema de Andar La Habana, que es de Gerardo Afonso. Eso es La Habana, esas sábanas blancas colgadas en los balcones, tipifica La Habana y es una caracterización amorosa. Entonces, a mí me encanta y cuando estoy lejos de La Habana, es la que me viene a la mente pensando en mi ciudad. Y hasta aquí esta emisión de Los de la Unión. Le estaremos esperando la próxima semana.